Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, Espíritu Santo de Dios que inspiraste, como dijera Pablo, el apóstol, y Pedro, el apóstol, inspiraste tu santa palabra. Nosotros ahora, en el año 2011, pueblo tuyo de este siglo, la hemos leído. Permite, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, como leemos en el Antiguo Testamento, y que cumpla el propósito tuyo en cada uno de nosotros. Háblanos mediante tus palabras y que cada uno tenga una respuesta en su corazón, de tal forma que cada uno salga con la convicción de que soy hijo de Dios en Cristo. Que tu Espíritu Santo trabaje en todos los que estamos aquí, en tu siervo, para exponer con claridad el mensaje tuyo, y tu iglesia para ser sensible al mismo, y todos, pastor e iglesia, vivir ante tu paz, vivir ante tu rostro. Gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hemos leído la palabra, hermanos, y la manera de introducción al tema, que como cada domingo aparece el título en nuestro boletín, la manera de introducción respecto a este tema, decir algunas cosas para que en el desarrollo del tema entendamos lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Lo primero que quiero decir en la introducción, hermanos, es que cuando Jesús vivió, fue el protagonista de lo que hemos leído, en los primeros 11 versículos de San Mateo, capítulo 21. Jesús era muy joven, tenía aproximadamente 33 años. Leemos, por ejemplo, hermanos, si no me recuerdo, esta cita no lo cortejé, pero podemos buscarlo en dos que vienen a mi mente, en verdad que no me sale de la memoria porque no lo anoté. En el 23, sí, en San Lucas 3, versículo 23. Como parte de la introducción, en este Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23, se lee, hermanos, lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años, hermanos? 30 años. Y 3 años de ministerio en la tierra nos autoriza para decir que cuando estaba viviendo este momento tenía 33 años. Yo no sé de ti quién tiene 33. Ya lo relataste, hermano, hermano Eduardo, ya relataste los 33. 30 matones y ya relataron los 33. Jesús entonces
nos podemos imaginar. Estaba joven, 33 años. Una segunda cosa en la introducción. Estaba, hermanos, en el antecedente de celebrar la Pascua judía. Miren lo que dice, hermanos, lo que dice San Juan 12, San Juan 12, en su versículo 12, San Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, San Juan 12, 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuándo? A la Pascua. Si se dan cuenta, este versículo que hemos leído está antecedido por el mismo título, la entrada triunfal en Jerusalén, que es el pasaje paralelo, es decir, que tiene el mismo contenido de San Mateo 21, que es nuestro pasaje, nuestro texto central. 33 años. Estaba en la última semana de Jesús. Y ellos sabían. Ellos sabían. No sé de los que han muerto, los seres queridos, por ejemplo, y sabían que iban a morir en ese sentido. De seguro no. Pero Jesús sí. Estaba en la última semana de su vida. Ahora, el título del tema, y que está registrado en el boletín, es La venida del Rey humilde. La venida del Rey humilde. Y el título, hermanos, está sacado particularmente de los versículos 4 y 5 de San Mateo 21. Todo esto aconteció, estamos en San Mateo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. He aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna. Y nuestro tema, la venida del Rey humilde. Él mismo dijo, en el contexto de uno de los versículos que más nos consuela como pecadores: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que tenemos en el versículo 5. Y es la parte central del capítulo 21, los primeros 11 versículos, y ahí que extraemos el tema, la venida del Rey humilde. Todos los que han estudiado, hermanos, profesionalmente la carrera teológica, y aquellos quienes no lo han hecho de manera profesional, pero aman la palabra, estudian la palabra, saben que Jesús, cuando nació como un bebé,
pero como la segunda persona de la Trinidad existía desde la eternidad. Porque el apóstol San Juan, cuando escribe su evangelio, particularmente en los primeros versículos del capítulo 1, hablando de Jesús, dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo fue hecho por él. Y decíamos que quien se adentra profesionalmente al estudio de las Escrituras, o aquellos que sin tener una formación académica, pero sí aman la palabra, se empapan de su contenido y por lo tanto, sin ser letrados, sí tienen autoridad. Saben que hablar de la obra redentora de Jesús es hablar del desempeño de él en su obra redentora en tres oficios: sacerdote, profeta y ¿qué más? ¿Rey? Sacerdote. ¿Por qué fue sacerdote? No en el sentido levítico, acuérdense que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los sacerdotes eran exclusivamente de la tribu de Leví, de los 12 que integraban, conformaban el pueblo de Dios, Israel. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios a favor del comulgante, a favor del creyente, que es lo mismo. ¿Haciendo qué? Matando a un animal. Sobre el animalito ponían la mano del creyente y era matado el animal. Porque la enseñanza bíblica es tajante al respecto. La paga del pecado es qué. Por eso el animalito tenía que morir. Jesús, entonces, como sacerdote, se presenta ante Dios a favor de su pueblo, pero no para ofrecer un animalito, sino para ofrecerse él mismo. Para ofrecerse él mismo. En ese sentido fue sacerdote. Pero ya no ofreció un animalito al estilo del Antiguo Testamento, porque todos los animalitos sacrificados en el Antiguo Testamento apuntaban al hecho del verdadero Cordero de Dios. Por eso los discípulos de Juan el Bautista, viendo de lejos a Jesús y su maestro con ellos, Juan el Bautista, señalando a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1:21. Pero Jesús también les enseñó el oficio de profeta. ¿Y qué es profeta? Profeta en el hebreo se dice Naví, y Naví, que se traduce como profeta al idioma español, quiere decir el que habla en lugar de Dios. Y Jesús, en lugar de quien habló, en lugar de Dios, es el profeta por excelencia en ese sentido. Yo no hablo de mí mismo, yo hablo de Dios. Y por último, hermanos, él también les enseñó en el curso del rey. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. A los demonios posesionando a una persona, salen de ellos. ¿Y qué hacen los demonios? Al viento y al mar les dijo: callen, enmudezcan. ¿Y qué hicieron el mar y el viento? A la orden. Porque él era rey. Y cuando se despide de sus discípulos, cumpliendo los tres oficios delegados por Dios para la obra redentora, él dijo al despedirse: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, aquí dice en el original, por tanto, yendo, hacer discípulos de todas las naciones.
Entonces nosotros, cuando le hablamos a alguien de la palabra, estamos cumpliendo ese precepto. Por tanto, bien. Ahora, dice la introducción, respecto al tema, la venida del Rey Unido, lo desarrollaremos en 3 divisiones. Señalamos la primera, que la venida del Rey Unido cumple las escrituras. En el 21:4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y era un estilo, hermanos, de San Mateo. Acuérdense que en otras exposiciones hemos señalado que Mateo, cuyo otro nombre era Leví, era considerado para la sociedad de su momento como una lámpara, como un traidor, porque estaba sentado, como leímos el domingo pasado en Mateo 9:9, en el banco de los tributos públicos. Siendo judío, cobraba impuestos de la Secretaría de Hacienda, digamos ahora, de parte del Imperio Romano, y por esta razón de traidor no lo pagaban. Pero siendo así, Jesús se le acerca y le dice, sí. Y le dice, o Mateo, y cuando escribe su evangelio, entre otras cosas, hermanos, quieren que sus paisanos judíos alcancen la misericordia de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose cada uno a la enseñanza. Y por eso enfatiza, y es muy distintivo el estilo de San Mateo en ese sentido. Por ejemplo, esa expresión para que se cumpliera, porque él quiere ser muy incisivo y convencer, repito, a sus paisanos los judíos. Y entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, va paso por paso para ilustrar, para enseñar, para instruir a los judíos como él. Por eso, hermanos, fíjense, su estilo. En San Mateo 1:22, hablando del nacimiento de Jesús, cuando José tenía dudas, pensaba que le habían madrugado, disculpen la expresión, de que María se había metido con otro. Cuando el ángel aparece a José, en el 1:22 de San Mateo, aparece su espíritu. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En el mismo San Mateo, capítulo 2, versículo 14, hermanos, se repite su estilo. Y él, refiriéndose a José, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mateo amaba al Señor, porque siendo una larga, Mateo, el Señor no le importó y lo llamó para ser parte de aquellos que anunciarían el Evangelio, y el de Mateo lo estamos leyendo. Y entonces él, teniendo como objetivo la conversión de sus paisanos, va argumentando. Nada de lo que hizo Jesús fue al azar. Él cumplió, en él se cumplió
el Antiguo Testamento que los judíos del tiempo de Mateo conocían. En este mismo capítulo 2 de San Mateo, versículos 16 al 18, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había incidido de los magos. Entonces se cumplió, fíjense otra vez en el siglo de Mateo, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cita San Mateo, cuando dijo el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque se decía. Para que se cumpliera. Y en San Mateo 13, hermanos, en San Mateo 13, versículos 34 y 35, aparece nuevamente la expresión. Todo esto habló Jesús por parábolas, San Mateo 13:34, a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Y luego en el 35 aparece el estilo de San Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, para que se cumpliese. Y en el 27, hermanos, de San Mateo, versículo 9, 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de la preciada, según precio puesto por los hijos de Israel. La traición de Jesús en parte de Judas con 30 monedas de plata. Y entonces, hermanos, en el capítulo 21, que es nuestro texto base, capítulo 21, en el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Y hacia dónde nos remite, hermanos? A 2 libros anteriores, el del profeta Zacarías, que son 2 libros antes de San Mateo. Y en el 9:9 de Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Por eso el evangelista San Mateo, en el capítulo que es nuestra base, en el 21 de este evangelio de San Mateo, en el 4 dice: todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Entonces, hermanos, la venida del rey humilde cumple las escrituras. Y puedo asegurar, hermanos, que San Mateo, que amaba la ley, ese sería otro dato para leer a Mateo, amaba la ley. Jesús no vino a aprobar, escribió, sino para cumplir. ¿Qué sí fue lo que citó Jesús? Los comentarios que hacían los religiosos de su tiempo y que distorsionaban las escrituras del Antiguo Testamento. Eso sí citó Jesús. Porque vosotros quebrantáis la ley, poniendo vuestras tradiciones.
religiones habían distorsionado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a quitar la mala interpretación de los religiosos del tiempo de Jesús. Pero decía, hermanos, que puedo asegurar que en el corazón de Mateo, respecto a sus paisanos judíos, en su corazón había lo que hubo en el corazón de San Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 9, en el versículo 3, lo siguiente. Miren lo que había en el corazón, hermanos, de San Pablo en Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo, el que habla aquí es San Pablo, el que escribe aquí es San Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mi familia o mis parientes de una casa, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. En palabras de nosotros, anatema, esta no es palabra de nosotros, pero está en la Biblia. ¿Y cómo lo traduciríamos nosotros? Digan a viva voz, amén. San Pablo dice, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los judíos. Y podemos decir, hermanos de San Mateo, que cuando escribe su evangelio, la conversión de sus paisanos los judíos era el propósito de su evangelio. Y de seguro que en su corazón podríamos aplicar, y en su voz y en sus palabras, lo que dijo San Pablo. Desear yo mismo ser maldito o anatema por mis paisanos los judíos, con tal de que ellos se convirtieron, creyeran en el Mesías y que cumplió todas las escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente Dios, hermano, no acepta el sacrificio, ¿no? Porque eso es claro en la Biblia, cuando Moisés también dijo casi lo mismo: Señor, entonces, si no lo vas a perdonar, Raél de tu libro. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Te voy a raer o te voy a quitar de mi libro? No. Yo no voy a quitar de mi libro al que tengas que quitar. ¿Por qué no? Porque el sacrificio humano para salvar a otros no es de nosotros. ¿Quién se sacrificó para salvar al pueblo de Dios? Cristo. Es el único sacrificio que busca Dios. Y que ha dicho Dios, eso no queremos. No, es que vaya, eso no sirve para nada. Entonces, la venida del Rey Humilde cumple el sacrificio. En segundo lugar, hermanos, basados en este San Mateo 21 en el que estamos, basados en el versículo 5, diremos lo siguiente: decida la hija de Sion, fue lo que dijo el profeta, y que San Mateo está citando porque dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decida a la hija de Sion, he aquí tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de mi ángel. La venida del Rey Humilde, parte 2, sección 2, punto número 2. La venida del Rey Humilde se manifiesta en su actitud. No solamente cumple las escrituras que ya hemos comentado,
sino que la venida del Rey humilde se manifiesta su actitud. Debemos decir lo siguiente al respecto de esto. Cuando un rey entraba a una ciudad en aquellos tiempos, la gente se regocijaba según el medio que usara para entrar. ¿Qué significa eso en el tiempo de aquellos? Y que en el sentido de Jesús manifiesta, decimos en punto dos, su actitud. Miren, cuando un rey en aquellos tiempos llegaba a ese lugar, muchos han dicho al respecto, que cuando venía el sol de paz, ya había conquistado ese país donde llegaba, y había llegado de otra forma. Pero cuando en ese momento llegaba a esa misma ciudad y quería demostrar que venía en son de paz, que venía para beneficiarnos, entonces entraba montado en un asno. Porque entrar de esta forma indicaba bajo esta modalidad de que vengo para beneficiarnos. Y Jesús, hermanos, cuando entra de esta forma, montado, como dice aquí, en un pollino, es una forma de decir, vengo en son de paz. Acuérdense que en otros contextos, concretamente en San Juan, el Señor Jesús dijo estas palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os doy, mi paz os dejo. La forma en la que entró no era privativo de él. Otros reyes habían entrado a la ciudad, a diferentes ciudades, y cuando iban en son de guerra, en son de conquista, entonces sí, un caballote. Y si fuera de los mejores, mucho mejor. ¿Por qué? Porque impresionaban. Y seguidos de soldados de las regiones, de las legiones romanas en aquel tiempo, pues todo el mundo se miraba. Pero cuando el rey de X país entraba en un avión, indicaba lo que le hemos dicho: vengo entonces, vengo entonces del beneficio para ustedes. Y entonces, hermanos, la forma en la que Jesús entró revela su actitud. En primer lugar, había sido profetizado y él lo cumple. Tu rey viene aquí, manso, es esa actitud. Y ¿qué también? A veces confundimos humildad con pobreza, ¿no? Hay gente que vive en pobreza extrema y deciden que esas personas son muy humildes. Pero quién sabe, hay que platicar con ellos. Puede ser que sean pobres económicamente y tener una soberbia dentro. Jesús mismo dijo: bienaventurados los mansos y humildes. Él mismo había dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Características, hermanos, que no es. Todos nosotros hemos dicho en algún momento, hermanos, que no fuera trágico, a veces nos da. No, a mí, solemos decir todos en algún momento, cuando me tratan bien, no, pues yo trato bien a todo el mundo. Pero nada más me pican la cresta y entonces sí, van a saber quién soy yo. No, pero ¿qué hace
cuando lo tratan bien, pues tratará bien. Por eso Jesús dijo, ¿para qué invitas a una fiesta a aquel que sabe que te van a corresponder con una fiesta? Invita a que sabes que no tiene y a la vez no te va a corresponder con una fiesta. Humíllate, no es propio de nuestra naturaleza. Solamente aprendiendo de mí. Y aprender de mí. Aprender de mí. Y en esta aprendizaje, ¿cuántas caídas hemos tenido? Que Dios nos ayude. Por eso debemos nosotros celebrar este domingo, que es antesala, que es celebración previa del sufrimiento, y que vamos a recordar los frutos del jueves, el fruto del viernes y su resurrección el próximo domingo. Pero la antesala, lo previo a esos escenarios, fue lo que aconteció en un día común. Y él entró marzo, manifiesta su actitud. ¿Cuál es su actitud? Humildad. Pero también el paso dejo. ¿Se acuerdan del canto de los ángeles? Gloria en las alturas a Dios. Estoy en Lucas 2:14. Gloria en las alturas a Dios. Y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con nosotros. Buena voluntad para con nosotros. Finalmente, hermanos, la venida del reino humilde, que es nuestro tema, tiene un propósito. Y está en el versículo 9 de San Mateo 21. Y ahorita voy a indicar otra cita que complementa o redondea el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el Señor. Ustedes saben, hermanos, que los evangelios, inclusive los conocidos como evangelios sinópticos, estos evangelios, con esta palabra que mencioné, son Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen pasajes paralelos. El que no está incluido dentro de los evangelios sinópticos es el de Juan. Sinópticos quiere decir visión conjunta. Eso es lo que quiere decir sinópticos. Entonces, los evangelios por las palabras. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. Porque leemos varios pasajes de Mateo y lo vamos a leer en Marcos. Y lo vamos a leer en Lucas. Pero Lucas, que no está incluido en los tres evangelios sinópticos, tiene algunas historias que no lo vamos a encontrar en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Por ejemplo, la historia de la mujer samaritana. No lo busquen en Lucas, en Marcos, en Mateo, no lo van a encontrar. Porque no tiene una visión conjunta. Tampoco una visión contradictoria. No contradice. Pero fíjense, la venida del reino humilde tiene un propósito. Y entonces los evangelios enfocan diferentes cosas que a otro parece que le faltó, o que parece que le sobró. Y algunos críticos, sin el contexto adecuado, dicen: ¿por qué se contradicen? Y es la palabra de Dios. A mí me lo ha dicho en algún momento. ¿Y saben cómo les contesto yo, hermano? De la siguiente manera. Si es mujer que es mamá, o varón que es papá, tú tienes hijos. Vamos a suponer que tus hijos escribieran algo de ti.
y que tu esposo escribiera algo de ti, y que tu nuera escribiera algo de ti. Van a escribir de tu persona, pero la nuera va a tomar algunos datos, algunos detalles, porque lo va a ver desde la perspectiva de nuera. El hijo va a escribir de ti, la misma persona, pero lo va a escribir desde el punto de vista del hijo. Lo mismo hará la esposa. Si tu esposa escribe algo sobre ti, lo hará desde la óptica de su misión de esposa. Lo mismo los evangelistas, no se contradicen. Sin embargo, o más bien, por eso notamos que difieren en algunos puntos, pero por el enfoque. Empezando porque San Mateo escribió para los judíos. Lucas escribió para un conocido de él que se llamó Dios, y lo aprende en San Lucas 1 y Hechos capítulo 1. Por eso las diferencias no son contradicciones, pero depende del propósito que tienen. Entonces usa los elementos necesarios para cumplir con el propósito. Ahora, la venida del rey tiene un propósito. Y hemos dicho que el versículo 9 nos señala ese propósito. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Qué propósito va diciendo? Lo complementamos, por favor, con el Salmo 118, versículo 25, en el Salmo 118, versículo 25. Y en este versículo 25 del Salmo 118 está el complemento o la base para entender la venida del Rey humilde, cuál era su propósito. Oh Jehová, Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento ya no es sálvanos ahora, pero utiliza el término que casi es transliterado. ¿Qué quiere decir esto? Que casi se usa como en el original. Ustedes saben que el original del Nuevo Testamento fue griego. Y hay palabras que se traducen, pero hay una palabra que no se traducen. Más como ejemplo para que entendamos qué es la transliteración. ¿Con qué palabra terminamos nosotros cuando oramos? ¿Cuál es la palabra? Amén. ¿Y cómo se dice en inglés amén? Amén. Pero esa palabra no es en español. No es en idioma español, lo siguiente. Amén quiere decir así sea, pues estoy de acuerdo. Eso cuando dice Jesús, de cierto, decir. ¿Cómo se dice en griego? ¿Cómo? ¿De cierto se olvidó? Amén, amén, lego sum. Amén, amén, lego sum. Pero es lo mismo. Amén. ¿Cómo decimos nosotros en español cuando terminamos la oración? Amén. Pero esa es palabra griega. Entonces, en el griego es Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Y esa misma palabra, en el Salmo 118, 25, es la que dice: sálvanos. Oh Jehová, sálvanos ahora. En el 21, 9 de San Mateo utiliza Hosana, pero es lo mismo, sálvanos ahora. ¿Cuál era entonces el propósito de la venida del Rey humilde? A salvar.
Tal vez la intención de quienes usaban el Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 118, 25, su intención era otra. A lo mejor, no más bien a lo mejor, sino lo que ellos tenían en la mente no era la salvación del cual Jesús hablaba, y era su interés, salvar de su estado y condición espiritual. Cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y los haré descansar, trabajados y cargados, no se refería a algo físico. Ustedes creen que si alguien llevaba una cargota, Jesús lo haría descansar. ¿A poco Jesús iba a llevar la cargota? Se refiere al estado moral espiritual, que muchas veces induce a la gente. No sé si a ustedes les gusta la nota roja, ¿sí? A mí no me gusta, pero hay que enterarse de lo que pasa. De esa mujer que salió de noticias, que se subió a un puente de ese lugar, creo que aquí en Periférico, no sé qué parte, en la parte más alta, habló a su hija y se pide. ¿Qué había en su corazón? No sabemos. Esas son las cargas y los trabajos del cual Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, o todos que en algún momento pasamos por aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, no dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo les digo a mí. Ese era el propósito al que él venía. Pero los que le gritaban, aunque decían lo correcto: sálvanos ahora. A lo mejor, o más bien, ahorita les voy a dar una cita, donde me baso para asegurar, ellos buscaban otra cosa, hermanos. Miren lo que dice en San Marcos, capítulo 11, en San Marcos, capítulo 11, hermanos, el versículo 10. Fíjense lo que dice en San Marcos 11, 10. Dice: bendito el reino de quién. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya habíamos señalado en algún domingo, hermano. El Mesías que esperaban los judíos, los israelitas, y por eso no creyeron en él. Muchos judíos en la actualidad y en el tiempo de Jesús creyeron en él, pero como país, como nación, no. Individualmente muchos. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de los judíos pensaban en lo que Marcos nos señala en el versículo 10 del capítulo 11: bendito el reino de nuestro Padre David. ¿Qué quieren decir con eso? No, pues ahora ya con lo que vemos, se quitaron los mantos, cortaron ramas, etcétera, y pusieron. Esperaban que él desempeñara una función de sacar a los soldados romanos, al imperio romano, y echarlo fuera, como había hecho David en su tiempo. Bendito el reino de nuestro Padre David. Jesús venía a algo más complejo, hermano. Sálvanos ahora al destino del pecado que agobia al ser humano y que todos hemos luchado y nos atrapa en algún aspecto particular de nuestra vida, ¿o no, hermano? Y Dios te está ayudando, ¿no? Con estructuras particulares en el orden establecido por Él. Entonces, hermanos, el verdadero problema de fondo
y a lo que vino Jesús era lo que sí tenía en mente el salmista en el 118, versículo 25, sálvanos ahora. En cambio, estos señores, porque una semana después gritaron otra cosa, pero eso lo vamos a ver jueves bien. Pero en este momento, el mismo dice el reino de nuestro padre David, que viene para echar al ejército romano. Pero el verdadero problema no es eso. ¿Por qué estamos conflictuados? ¿Por qué somos conflictivos los seres humanos? Porque hay un problema de fondo. Y solo cuando Jesús entra en nuestro corazón mediante su Espíritu Santo y por la enseñanza de la palabra, es cuando lo conflictuamos se nos quita. Y entonces estamos en ese lugar, ya en el trabajo, ya en la escuela, somos portadores de la paz. Bienaventurados los pacificadores, no hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Si no, estamos en pleito permanentemente con todo el mundo. La venida del Rey humilde cumple la descripción. Se manifiesta en su actitud. Y por último, hermanos, tiene un don. Y en la conclusión, hermanos, lo siguiente. Cristo es su Rey. Puede decir amén en su corazón. Y bien. Y no solamente en el venir escatológico. ¿Qué quiere decir eso? En la parte final de la historia humana. Sino que viene cada día mediante el mensaje de su palabra. Y como parte de la conclusión también, hermanos, si Cristo es tu Rey y viene, debes conocer y reconocer que tiene un propósito en su visitación. Miren lo que dice, hermanos, San Lucas 19, 42 a 44. San Lucas 19, versículos 42 a 44. Como parte también del escenario semejante al de San Mateo 21. San Lucas 19, 42. Desde el versículo 28 de San Lucas 19 está entrando en Jerusalén. Por eso el 42 al 44 es contexto del mismo hecho que nos ocupa a partir de San Mateo 21, 42, diciendo, cuando llegó a la ciudad, dice 41, lloró sobre ella, y termina el versículo 41. Y creo que es la segunda vez en las Escrituras que indica que Jesús lloró. 42. Como parte de lo que dijo en el contexto, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tu sol. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes, te echarán y te derribarán, dice el versículo 44, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso, hermanos, Cristo es tu Rey.
debes conocer, estamos más por aquí, ¿no? Debes conocer el día de tu visitación. Y es hoy. La comprensión de su humildad, es decir, donde se hizo real la humildad de Jesús, hermanos, fue en su obediencia. Fíjense lo que dice, hermanos, Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Escribe San Pablo, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, y entra en Jerusalén como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Haciéndose obediente. Ese es, hermanos, un hecho concreto de su humildad. Y aprender de mí, que soy más humilde de corazón. Padres y madres de familia presentes. Nosotros sabemos que nuestros hijos no son muy humildes, ¿verdad? ¿Y por qué no va a fulano? Siempre yo. No hay obediencia. Pero Jesús hizo concreto, no solamente habló, sino San Pablo que conoció el mensaje de Dios. Cuando escribe de él acerca de sus enseñanzas, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Por eso, hermanos, la confesión de su humildad fue la obediencia. Finalmente, hermanos, si nosotros queremos celebrar adecuadamente, aunque no hagamos una procesión con palmas, con mantas, con X cosas, si queremos, hermanos, celebrar correctamente la entrada central de Cristo, recordarlo históricamente, reúnanse con los santos para escuchar su palabra. La palabra. Porque él mismo dijo, como repito ahora, San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Y en la parte final del versículo 39 de San Juan 5 dice, ellas van el tiempo. Queremos celebrar adecuadamente lo que se conoce como el testimonio de Palma, haciendo eso. Cristo es tu Rey y Dios. Conoce que este es el día de su visitación. Y practiquemos, hermanos, luchemos por ser hijos de Dios, practicando la humildad. Es una lucha. Reunámonos con los santos para escuchar la palabra que da testimonio. Y en las Escrituras, hermanos, ¿quiénes son los santos? Los creyentes que se reúnen en este lugar. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice en la mayoría de sus cartas a los santos que están. ¿Y quiénes eran los santos que estaban en un sitio? No, cristianos comunes y corrientes, viviendo cotidianamente en los problemas que el ser humano tiene en su experiencia humana, pero que luchan por vivir a la luz de la palabra de Dios. Por eso, cuando en los años 200, en la parte final del año 200, los creyentes de ese tiempo, en la confesión de su fe, en una parte dice, creo en la comunión.
¿Cuál es? ¿Y cómo estamos nosotros ahí? Escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque la venida del Rey humilde cumple las escrituras, manifiesta su actitud y tiene un propósito. Aprovechemos. Seamos sensibles a este enseñamiento. No podemos tener un momento más para orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la enseñanza que nos has dado hoy. Abre el corazón de cada uno. Como leemos en Hechos de los Apóstoles, el Señor abrió el corazón de Lidia para que entendiera la palabra. Porque solo cuando tú trabajas, Padre, mediante tu Santo Espíritu en nuestros corazones, entendemos la palabra. Y cualquier desafío, cualquier experiencia, cualquier problema, a la luz de tu palabra es más llevadero, porque así lo prometes tú en la verdad. Gracias por tu mensaje de hoy que nos has dado como iglesia de fe. Ayúdanos a valorar estos privilegios para honrar tu vida, honrar en nuestra vida, la vida tuya, santas personas, en Cristo Jesús. Gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Espíritu Santo de Dios, trabaja en nuestros corazones para que entendamos que en Jesús se cumple todo el plan de Dios para nuestra redención. Que sepamos que la actitud de Jesús para nosotros, su pueblo, es de salvación, es de paz. Y que tiene el propósito precisamente para que vivamos a la luz de estas grandes enseñanzas y actuemos de tal forma en esta línea para que tú, Padre, como leemos en un versículo de Hebreos 11, no te avergüences de ser nuestro Dios.